sabéis que estamos haciendo la serie a las 7 iglesias. Ya entramos en la recta final con la última de las iglesias, la iglesia de Laodicea. Y la semana pasada en Santa Perpetua estuvimos en la introducción de la iglesia y empezamos a hablar un poquito, pero hoy vamos casi al meollo de la situación de este mensaje que va dirigido de parte de nuestro Señor Jesucristo para esa iglesia. Pero esta iglesia, que es la última, está representando la característica de la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, nos está representando a nosotros. La iglesia de Laodicea era, o se dijo que era una iglesia de clase media alta, sin aparente necesidad, no existía gente necesitada, no existía el paro en Laodicea, como nosotros podemos entender. Era una iglesia muy próspera, con muchos medios a su alcance, y la verdad es que en un culto como el de hoy, no sé si podemos llegar a imaginar, a pesar de esa iglesia fantástica que está representando, llega alguien, nos pica, y como he dicho alguna vez, viene un discípulo de Juan y dice: os tengo que leer una carta que Juan os ha dirigido a vosotros revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como si alguien viniese y nos dijera: traigo una revelación de parte del Señor. Claro, la Biblia marca las pautas de lo que tendríamos que escuchar y cómo tendría que ser, ¿no? Para no ser engañados. Pero en este tiempo en que la revelación de Dios era potente y poderosa, llega para leer en medio de la congregación de Laodicea la carta que vamos a leer. Y yo creo que muchas veces que cuando este mensajero llegaría a la iglesia de Laodicea, todos estarían contentos, expectantes. ¿Qué va a decir de nosotros? Seguro que va a hablar bien, seguro que va a decir de nuestra labor social, de cómo hemos crecido, de las cosas que hemos llegado a alcanzar, de los centros que tenemos, de cómo ayudamos, de cómo guardamos a nuestros ancianos, a nuestras viudas, cómo protegemos a los niños. Todo lo que podía hacer una iglesia muy bien estructurada, muy bien organizada. Y pienso que esperaban escuchar una aprobación, una felicitación de parte de Jesús. Pero en verdad Jesús dice algo que vamos a leer, que yo creo que todos hemos leído muchas veces, y espero que el Señor también nos hable en esta mañana acerca de lo que vamos a leer. Para ello nos vamos al libro de la Revelación, al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 al 22. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fuerte y celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya esto podemos decir amén. Y vamos a presentar su palabra delante del Señor para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra revelada para nosotros, para no caer, Señor, en cuestiones que muchas veces caemos por nuestra torpeza, Señor, y pedimos que nos abras los ojos, que nos abras el entendimiento, Señor, y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Señor.
Habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, habla a nuestro intelecto, habla a nuestras emociones, Señor, y glorifícate en medio de tu palabra, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que la semana pasada nos quedamos justo cuando dice Jesús, el principio de la creación de Dios dice esto. Y a partir de aquí ya empieza todo un mensaje para la Iglesia. Y la verdad es que estas palabras, el principio de la creación de Dios dice esto, dio tema para que saliese una falsa herejía dirigida por los arrianos. Hoy, en el tiempo actual, los conocemos como los testigos de Jehová. Y aquí, en este texto, el principio de la creación de Dios dice esto, tienen su base principal para decir que Jesús no es Dios, sino que es una criatura creada, la primera de las criaturas creada. Pero para decir que Él no es Dios, nosotros hoy mirando este texto y el contexto y lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a desmentir por medio de este pasaje, de esta revelación que Jesús nos ha dado, lo que ellos dicen. Y fijaos, hay un vino que se llama Fotos o Potos, ¿verdad? No sé si a alguien le gusta el vino. Lo digo porque la palabra de ese vino, Potos, es una palabra griega. Y esa palabra griega significa primero. Y es en lo que ellos se basan. Ellos se basan en que es la palabra Potos la que está ahí, que significa primero. Pero no es la palabra Potos la que está revelada en todos los manuscritos, sino la palabra arqué, que significa principio. Y la palabra arqué en el hebreo nos da dos conceptos para que podamos entender bien esta palabra. El primero de los conceptos nos dice que Cristo es aquel que por medio del cual se creó todas las cosas. Es decir, esta palabra nos da el concepto, la idea de que Jesús es Dios, creador, arquitecto, el que construyó toda la creación. Y después nos da el segundo concepto de que Cristo, que es el Dios soberano de toda la creación. No hay otro, no es alguien creado con un poder especial, es Dios. Jesús es Dios, el Dios de la creación, el Dios que todo lo ha hecho. Y fijaos, también nos vamos al mismo escritor de este libro, de la Revelación, a Juan. Y en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús estaba en la creación porque Él era Dios, y fue hecho y decretado por medio de la palabra, de su palabra. Jesús es Dios y no un ser creado. Y gloria a Dios porque Jesús, a ser Dios, se entregó a sí mismo. Un ser creado no podía entregarse, no puede entregarse, no puede expiar los pecados de otro, pero Dios sí. Y Jesús, Él es Rey, es nuestro Señor, es el principio de la creación. La verdad es que también mirando esto, nos habla de falsos conceptos que muchas veces también los creyentes pensamos. Muchos creyentes piensan que todo gira en torno a su vida y que Dios gira en torno a su vida y que el creyente es el centro tal vez del plan de Dios, como si fuéramos imprescindibles para que el plan de Dios se desarrollara a través de los tiempos. Pero nosotros no somos el centro de todo es Dios. Él es el centro, es el centro de toda adoración, de todo lo que ha sido creado es Dios. Nosotros fuimos creados, caímos y a veces podemos pensar que para que Dios no fracasara en esa obra que hizo, hace un plan, ¿no? Hace un plan para poner un remedio. Dios no necesita poner remedios. Dios no tiene un plan, Dios es Dios. Y antes de hacer el universo, antes de hacer los ángeles, antes de hacer al hombre, ya sabía lo que iba a pasar. Y Dios quiso hacerlo porque quiso. El hombre no le hacía falta para nada. Los ángeles no le hacía falta para nada. Pero Dios
dentro de los atributos maravillosos que podemos ver, en uno que es amor, empieza a crear por amor a sí mismo y por amor a lo que ha creado. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Nos podemos pensar y quiero dejarlo claro, que Dios no pone parches o remedios, porque Dios tiene el control de todo. Dios en un chasquido cambia las situaciones. Y si nos acordamos, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Moisés, Dios le dice: voy a acabar con el pueblo de Israel. Imaginaos cómo estaba de indignado el Señor. Voy a acabar con él y de ti voy a hacer otra nación nueva. Pero, ¿sabes? En ese momento Moisés se pone como Jesucristo. En ese momento Moisés es un tipo de Jesús. No, acabas conmigo, quítame del libro de la vida, pero no acabes con tu pueblo. Qué maravilla, ¿verdad? Y ojalá tú y yo llegamos a ser ese tipo de Jesucristo, ¿verdad? Tan entregados a Dios, tan amando la obra de Dios, tan amando la creación que Dios ha hecho, para que parte de esa creación llegue al conocimiento y a la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que en este texto que hemos leído del Apocalipsis, nuestro Señor hace Jesús hace, que es nuestro Señor, hace una evaluación, pero hay otra evaluación distinta a la que hace nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver una evaluación de cómo Jesús ve a su iglesia, y vamos a ver otra evaluación de cómo la iglesia se ve a sí misma, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque a lo mejor nosotros nos vemos como la Odisea se está viendo, ¿verdad? Y esta iglesia que se ve a sí misma de una manera muy particular tiene una mirada contrapuesta a lo que el Señor piensa de ella. Es como cuando hay un médico, hay un doctor y hay un paciente. El paciente muchas veces cree estar bien, pero el que sabe verdaderamente si el paciente está bien o no por el diagnóstico que le hace es el médico. Estamos todos de acuerdo en ello, ¿verdad? Pues Jesús es nuestro médico, es el médico de su iglesia. Muchas veces nosotros creemos estar bien, que todo marcha bien, pero nuestro médico divino, el médico por excelencia, puede decirnos: estás muy grave, y si no haces algo, pronto vas a estar mucho peor. Claro, aquí es cuando el Señor empieza a diagnosticar a su iglesia. Y lo primero que dice es que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Caray, el Señor conoce nuestras obras. Mira, aquí Jesús utiliza el calificativo de tibio. En griego, el original en el que se escribió es la palabra chiliaros, que significa que hubo un tiempo en que esta iglesia calificada por nuestro Señor Jesucristo vivía en el fuego de Dios, tenía pasión por Dios, vivía bajo el amparo de la santidad, vivía en las cosas del Espíritu. Y si miramos el siglo XX, prácticamente el siglo XIX, vemos que hay como, y XVIII y XVII, como que hay un despertar de la iglesia, ¿verdad? De esa iglesia que estaba a lo mejor dormida, hay un despertar, hay un avivamiento, y empieza a surgir una iglesia nueva, renovada bajo el fuego de Dios. Y la verdad, si nosotros miramos en un pasado, los que llevamos ya muchos años en los caminos del Señor, podíamos ver que surgió un movimiento, el pentecostalismo, y dentro de ese movimiento que se decía que el bautismo del Espíritu Santo era para los creyentes de hoy en día, que lo mismo que en un pasado sucedió, Dios te lo puede dar. ¿Y sabéis lo que pasaba? Los creyentes se preguntaban, cuando llegaban a una iglesia: ¿será esto verdad? Porque muchos pensaban que hay un texto
que define como si esto fuera ya algo pasado, pero no, es algo para el futuro. Y entonces los creyentes se preguntan, Señor, si es esto tuyo, yo lo quiero. Deseaban conocer si era verdad, si es posible que Dios se revelara de esa manera poderosa en los hijos de Dios. Y ¿sabes una cosa? Se lo decían al Señor, se lo pedían y pasaba. Y de pronto surgió un anhelo en esas personas y en muchas otras que querían que esa misma experiencia les pasara en ellos, el bautismo del Espíritu Santo, ese poder que nos habla de la Biblia en el relato del libro de los Hechos, para los cristianos, para los creyentes, y empezó un nuevo movimiento, el pentecostalismo, buscando más y más de las cosas de Dios. Después ya se desvió con el neopentecostalismo y todas las barbaridades que se han hecho. Pero claro, todas las cosas hay que probarlas, hay que pasarlas. El filtro es la palabra de Dios. Y si el filtro no lo pasa, no se hace, porque va contra la palabra de Dios. Hermanos, esa iglesia tuvo hambre en un principio. Pero cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de 4 paredes, estoy hablando de personas. ¿Cuántas personas hay aquí? No sé, a lo mejor hay animales también. Las personas tienen que tener hambre, no hambre física, hambre de las cosas de Dios. Y esta iglesia tenía en su principio esa hambre del poder, de vivir en el Espíritu, pero poco a poco su vista fue mirando otras cosas. Claro, había tanto de todo a su alrededor, había tantas facilidades, empezó a ser tan próspera la iglesia que perdió de vista aquello que era genuino y verdadero. Perdió de vista la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nos afanamos por muchas cosas, buscamos muchas cosas, pero hemos dejado lo más importante. ¿Os acordáis? Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas, pero una sola cosa te es lo más importante: estar como tu hermana María a mis pies. Y hermanos, esa es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Hay una iglesia que está a los pies de Jesús y hay otra iglesia que está haciendo actividad. Jesús está ahí, sí. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿A los pies o siendo activos, haciendo cosas? Aquí empezamos, como en la mayoría de cartas, a decir Jesús que Él conoce nuestras obras, que para Él no hay nada escondido de nuestra vida. Él sabe si tú y yo leemos la Biblia, Él sabe si apartamos un tiempo para hablar con Él todos los días, Él sabe si mentimos, si odiamos, si tenemos rencor, Él sabe si somos indiferentes a sus cosas, Él lo sabe todo. ¿Sabes? Él no necesita un equipo de investigación. Hay un programa, creo que es el Sálvame, que tiene el equipo de investigación y saca los trapos sucios de todas las personas. Al igual que cualquier centro informativo, tiene sus propias personas, su equipo de investigación que va investigando. Jesús no necesita eso, Dios no lo necesita. Dios nos está viendo en todo momento. Él sabe cómo actuamos, Él sabe lo que necesitamos. Y la verdad es que si nosotros nos pudiéramos ver muchas veces, ver cómo Jesús nos ve, a pesar de que nos ve con amor, a pesar de que nos ve con ese cariño, con ese deseo de padre, decir, haz lo correcto, hijo mío. Si nosotros nos viéramos como Él nos ve muchas veces, como nos podría ver Dios antes del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, somos como, y nos vería como aquí nos dice la palabra, un vómito, algo asqueroso. Gracias a Dios que nos ve a través de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nos dejemos llevar, que nos dejemos ir. Mira, las peores enfermedades
son las que no dan síntomas aparentes. Te pueden matar. Un infarto entra y te deja seco. El glaucoma, una enfermedad de los ojos, no ofrece síntomas, te deja ciego al momento. Hermanos, estemos en sintonía con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro médico divino, para que nos vaya diagnosticando cómo estamos, porque a veces estamos bien así, tranquilos, sin que Jesús nos diagnostique nada. A veces sabemos que pecamos, a veces pecamos, ¿verdad? Yo peco todos los días. Yo no sé lo que pasa conmigo, me tenéis que quemar en una hoguera. Porque como algunos pecáis alguna vez de vez en cuando, mentimos, no nos consagramos, no oramos lo suficiente, no leemos la palabra. Muchas veces nos basta con lo que escuchamos en los cultos o en lo que hemos aprendido a través del tiempo. No somos muy ardientes, no lo somos, hermanos. Gloria a Dios, no somos muy ardientes. Ni tampoco somos muy fríos, gloria a Dios. Pues no, ni gloria a Dios, ni antes ni después. Porque entonces somos tibios. Tenemos que ser ardientes. Estar consumiéndonos por el poder, por el fuego del Espíritu Santo, como los dos discípulos a Emaús, cuando estaban al lado de Jesús y no lo conocían, porque sus ojos no habían sido abiertos, y uno al otro se decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos? ¿No ardía? ¿Arde nuestro corazón cuando escuchamos a Dios? ¿Arde nuestro espíritu? ¿Arde nuestra alma? Que Dios nos ayude a que arda. Sigue diciendo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La versión Reina Valera está muy bien, pero a veces tenemos que ir a algo mucho más textual. El significado es el mismo, pero en la literalidad, si somos legalmente mirando el texto tal y como es, fíjate que dice, no te vomitaré de mi boca, dice, estoy por vomitarte de mi boca, lo cual significa que hay esperanza, que no va a vomitarnos, sino que estoy. Hermanos, tenemos esperanza, y es que en Jesús siempre hay esperanza. Aunque, ¿sabes? Esta acción, esta frase, para poderla entender bien, nos está hablando de un rechazo de parte de Dios y al mismo tiempo nos quiere decir que Dios está muy disgustado con su iglesia, con su amada, que está disgustado por cómo está, y hay un rechazo de parte de nuestro Señor hacia su amada, hacia nosotros, pero sigue habiendo esperanza, no nos ha vomitado. Y podemos dar gracias a Dios por ello. Y decir, gracias Señor, porque siempre en ti encuentro esperanza. Gloria a Dios, ¿verdad? Claro, todas estas cosas que nos salen, que la palabra nos enseña, son cosas para que la gente, para que ese mensaje pueda ser entendido en la iglesia. Claro, nosotros leemos y no entendemos porque es normal, tenemos que intentar profundizar y ver hasta dónde los significados nos quiere hablar, porque Jesús expresa acerca habla de la tibieza, habla de la frialdad, habla de estar calientes, y etcétera, 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 ¿verdad? Pero la ciudad de Laodicea no tenía agua por sí misma, y había dos ciudades cercanas. También esas dos ciudades cercanas había en cada una iglesia, eran como decir 3 iglesias hermanas, pero mirando simplemente la ciudad, había la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Colosa, que la ciudad de Colosa todos lo conocemos por el libro de los Colosenses, y en Hierápolis existían aguas termales que, a pesar de ser beneficiosas para la salud y de bañarse, se podían beber. O sea, cuando dejaba de ser termal se tenía que enfriar,
y se podía beber. Y de allí iba hacia la Odisea. Y sabes una cosa, en la Odisea, cuando llegaba este agua, llegaba de una manera tibia. Y claro, si tú bebes agua tibia, pues no es muy agradable, ¿verdad? Pero de la ciudad de Colosa, el agua era fresca, pero cuando llegaba a la Odisea, ese agua, la Odisea estaba en una zona un poco sísmica, entonces tenía altas temperaturas. Pasó por por unos cuantos terremotos, uno casi la destruye totalmente, pero fíjate que cuando el agua salía bien fría de Colosas y cuando llegaba a la Odisea ya el agua estaba tibia otra vez. Y yo no sé si has tomado agua tibia, pero para que podamos entender esto, yo no sé si aquí hay cafeteros. A algunos les gusta el café con leche bien... o el té, claro, la verdad es que un buen café con leche o un buen té bien servido, como se toma, es calentito, porque si no, no, y se tiene que tomar caliente, aunque te queme la garganta, pero te lo tienes que tomar así, porque así lo puedes saborear, paladar, disgustar. Claro, notas la textura, notas el olor. Es que a mí me gusta mucho el café. Y el té también, ¿verdad? Pero claro, alguna vez cuando con mi mujer hemos ido a desayunar y nos hemos pedido a ambos, nos gusta el café con leche, y pedimos un cafelito con leche con un croissantito, y yo siempre digo, bien caliente. Y te lo traen tibio. Y te tomas eso porque dices, es un trabajador, me da pena devolvérselo, no quiero ni que me lo calienten en la máquina, porque cuando te calientan un café con leche en el aparatito que tienen las cafeteras, pierde toda textura, todo sabor, todo aroma, o sea, es agua chirri, entonces no sirve para nada. Esta gente entendía muy bien lo que era tomar agua tibia. Y nosotros, los que nos gusta tomar un buen café bien caliente o un té bien calentito, sabemos que lo que es tibio no sirve para nada. Yo no sé si en casa alguna vez, eso sí creo que nos habrá pasado a todos. En casa abres el grifo y tu mujer antes ha estado o lavando platos, o tú has estado lavando platos, o cualquier cosa, o en la ducha, y abres y tienes sed y vas a beber, coges y te metes el vaso de agua pensando que es fresquita. Yo es que soy un poquito burro, yo es que ni la pruebo, yo me meto y cuando notas que está tibia, ¡fua!, la escupes. ¿O no? ¿No te ha pasado eso? Claro que sí. Esto es lo que Jesús quería enseñarles, que no podían ser así. Ahora nos imaginamos por un momento a nuestro Señor Jesucristo probando a su iglesia, saboreando, tastando, esperando ver de su iglesia algo bueno, algo edificante, algo magnífico, y lo único que les dice es que son tibios y que estoy por escupirte de mi boca. La iglesia era un vómito. Jesús tiene que utilizar esas ilustraciones para que la iglesia lo entienda muy bien, y yo creo que todos entendemos muy bien, ¿verdad?, lo que Jesús está queriendo decir. Yo recuerdo a mi hijo pequeño, Ramón, en un coche, me acordaré de toda mi vida. Mi mujer a lo mejor piensa, no lo cuentes, pero no lo voy a contar. Dice, papá, me encuentro mal, estoy mal, voy a vomitar. Miro para detrás y ni parar el coche. Abrió su boca y ya no os digo lo que pasó ahí. Madre mía, qué mal huele un vómito. Es algo asqueroso. Ni a segundo. O no os acordáis de lo mal que huele. Así olemos nosotros cuando no estamos en Cristo.
Así estamos nosotros cuando nos miramos a nosotros y no miramos a Dios. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque como iglesia no queremos ser eso. Yo al menos no quiero, pero lucho con mi carne y con mi mente. Y creo que todos también nos tiene que pasar eso. Tenemos que luchar con nuestra mente y nuestra carne y pedirle, Señor, ayúdame a arder en el fuego de tu Espíritu. Claro, aquí Jesús está diciendo muchas cosas. Y yo me hago una pregunta que no sé si os la habéis hecho al leer este texto. Y es que, claro, Jesús está diciendo o caliente o frío, pero tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Claro, es que frío es bueno para Jesús, que tú y yo estemos fríos. Claro, esto hay que entenderlo. Y hay que analizar lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Cuando uno está con el fuego de Dios, arde, se explaya con todos, es puntual, tiene hambre de Dios, lee la palabra de Dios, lee libros que hablen de la palabra de Dios, escucha música cristiana, se relaciona con hermanos, porque en su corazón hay fuego. Y ese fuego necesita expandirlo, necesita más combustible, ora, con pasión, va a la iglesia con ganas de escuchar, lee la Biblia con hambre. Y ese es el diagnóstico de una persona caliente. Cuando uno es tibio, pues muchas veces uno no sabe dónde está, pierde sentido de la realidad, el sentido de las cosas. ¿Sabes? El creyente tibio cree que todo va bien, que todo es maravilloso, se engaña a sí mismo muchas veces, se engaña pensando que estando haciendo aquello que no agrada a Dios, porque muchas veces el creyente tibio sabe que hace cosas que no agradan a Dios y va pidiendo perdón y perdóname Señor y perdóname y ayúdame, pero está ahí, es tibio. Y sabes, el frío se ve venir. Al frío tú lo ves, al igual que al caliente. El frío ve su indiferencia, ve cómo viene a los cultos, obligado por la esposa, obligado por el marido. Llega tarde, no canta, no lee la Biblia, está frío. El diagnóstico se ve, fácil, rápido. ¿O no has conocido a algún hermano que le has visto que está frío? Sí. Sí. Pero si lo has visto y no oras por él, mal hacemos. Y si lo has visto y no hablamos con él para ayudarle, sigo diciendo mal hacemos. Porque cuando uno está frío, el creyente que lo ve y lo sabe tiene que ayudarle para restituirlo a su posición de arder en el fuego de Dios. Pero te sigo diciendo, el tibio es tan peligroso. Es como esas enfermedades que te he dicho. ¿Sabes? El tibio se dedica a existir. Es el cristiano que existe. ¿Sabes? Está en la iglesia, existe. Está, y ya está. No sé si has conocido a alguien así. Existe. Es su función. No se preocupa por las cosas de Dios. No busca mucho las cosas de Dios. No se preocupa ni siquiera ni por sí mismo, ni por las cosas de su familia. Me recordaba esto a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Esa parte última. Claro, me puedes decir, el hijo pródigo estaba frío. Sí, estaba frío.
pero en la parte última, cuando estaba cuidando los cerdos, estaba tibio. ¿Sabes? Porque muchas veces podemos pasar de frío a la tibieza. Y en la tibieza podemos creer que estamos bien, porque lo tenemos todo controlado. Creemos que asistiendo, creemos que leyendo un poquito, que teniendo un poquito de comunión, que ayudando un poquito, estamos bien, hacemos correcto. No nos involucramos mucho con las cosas de Dios, no nos vayan a ser pastores y fíjate, vaya marrón me han metido. No hay deseo por servir, no hay deseo por ayudar, no hay deseo por bendecir, no hay deseo por nada. Es la tibieza espiritual. Y fíjate, te voy a ver si con esta porción de la palabra, utilizando la versión en el lenguaje actual, entendemos un poquito más lo que quiero explicar. En Lucas 15, 17 al 20, dice, por fin, nos habla el hijo pródigo, ¿vale? Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré, no merezco ser su hijo, pero que por favor me dé empleo y me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Tuvo que volver en sí, y al volver comprendió lo tonto que había sido. Y es que cuando uno está tibio, está encadenado por el pecado muchas veces. Solo entiende lo que su carne quiere entender. Está atrapado por sus deseos. Era como este hijo que comprendió, la palabra exacta, necio, lo necio que fue, que comía de la comida de los cerdos, que de ser un señorito que olía bien, que vestía bien, ahora olía como los cerdos y vestía con harapos. Este era el resultado de un hijo que se marchó de la casa de su padre. Y cuando nosotros somos tibios, abandonamos la casa del Padre para oler como cerdo, para vestir como mendigos. La verdad es que, ¿sabes? Cuando yo utilizo varios comentarios para intentar adaptarlo a la hora de dar una exposición con vosotros, ¿no? Y cuando el primero de los comentaristas lo tuve que escuchar desde que empezó a comentar el primer versículo hasta el último, porque es que me atrapó todo lo que estaba diciendo. No sé si he utilizado algo de él, creo que no, pero, ¿sabes? En ese comentario me sentía atrapado y me sentí que me estaba señalando el Espíritu Santo todo el rato con el dedo. No sabéis lo mal que lo pasé. Y yo no sé si el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. No sé el concepto que tienes de ti. No sé si eres tibio, si eres frío, guardes en el poder del Espíritu Santo. Pero hay una reflexión en esta mañana, hijo de Dios. Arder en el fuego, en el poder de Dios. Abandonar ciertos hábitos, ciertas actitudes. A mirar a Cristo y no a nosotros. A mirar a Cristo y no al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo, a partir de ahora. ¿Vamos a seguir viviendo en una pocilga? Junto con los cerdos, comiendo de la comida de cerdos, oliendo a cerdos, o vamos a volver a la casa del Padre. ¿Sabes? El Padre estaba esperándole. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios te está esperando. Dios está mirándote. Es increíble. Dios está mirando
con anhelo, con deseo, que volvamos a la casa del Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra. Señor, perdónanos. Perdona nuestra tibieza, Señor. Perdona nuestros malos hábitos. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Despierta nuestra mente, despierta nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a abandonar la tibieza, Señor. Ayúdanos a dejar de ser fríos y ayúdanos a arder en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a recuperar ese primer amor, Señor, con que te amábamos, con que te servíamos, Señor. Ayúdanos a amarte por encima de todo de nuestra vida, Señor. Señor, ocupa tú el primer lugar en nuestras vidas y glorifícate en tu iglesia sobre la faz de la tierra. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.